Muy buenas tardes, queridos televidentes y usuarios de redes sociales. Bienvenidos nuevamente a su noticiero, Hechos Analíticos, donde hablamos, analizamos y repasamos conceptos de química analítica. En esta ocasión tenemos en la mesa el tema de métodos instrumentales. Para todo nuestro público en casita y aquellos que se encuentran en su oficina, les mandamos un saludo y pues vamos a explicar un poquito más acerca de estos métodos en varios reportajes que tendremos alrededor de todo este día, que esperemos que les ayude y esclarezca su conocimiento acerca de estos. Y pues bueno, ¿qué son los métodos instrumentales? Ustedes se preguntan. Y pues bueno, yo les voy a hablar un poquito más para que podamos entrar en caliente y todo salga mejor durante los reportajes y ya tengan un poco de contexto. Primero, los métodos instrumentales utilizan instrumentos de análisis químico que convierten la información acerca de las características físicas o químicas de un analito en datos manipulables para el ser humano. Y pues bueno, para obtener esta información es necesario que nosotros proveamos a nuestro analito de un estímulo en forma de energía y pues esta nos va a generar una respuesta en base a la información que se obtenga. Y pues bueno, primero vamos a hablar de cómo se clasifican y también un poco de su historia y de su origen. Por lo tanto, vamos a ir con nuestra compañera Valeria, que nos va a explicar un poquito más al respecto. Vamos contigo, Vale. Muchas gracias. Y un saludo a todo el estudio. Hoy nos encontramos en el Museo de la Química para conocer más la historia de los métodos instrumentales. A principios del siglo XX se comenzaron a explorar diferentes métodos analíticos como el uso de la conductividad y potencial eléctrico para el análisis cuantitativo. Además de que técnicas como la cromatografía y la electroforesis comenzaron a reemplazar otras técnicas de separación como la destilación. A estos métodos se les conoce como métodos instrumentales de análisis. Su fundamento ya era conocido desde hace más de un siglo. Sin embargo, su aplicación se retrasó por la falta de instrumentos confiables y sencillos. En otras palabras, su utilización ha ido en paralelo con el desarrollo de la electrónica. Los métodos instrumentales se clasifican en tres áreas principales, son los espectroscópicos, electrométricos y la cromatografía. El primer grupo, los métodos espectroscópicos, son aquellos que miden la interacción entre un tipo de radiación electromagnética y los átomos del analito. Esta interacción es tan específica que permite identificar qué tipo de muestra interactúa y qué cantidad de material interactuó. Es decir, que se pueden realizar análisis cualitativos y cuantitativos de muestras tanto orgánicas como inorgánicas, lo que hace que sean métodos muy utilizados en los laboratorios y en el área de la salud. Los métodos electrométricos son aquellos que miden las propiedades eléctricas, como el voltaje, corriente eléctrica y resistencia generada. Las mediciones electroquímicas son a menudo específicas para un estado de oxidación y en un estado químico particular. Proporcionan información acerca de las actividades más que de la concentración de las especies químicas. Por último, pero no por ello menos importante, la cromatografía, que es un conjunto de técnicas basadas en el principio de la retención selectiva. Esto quiere decir que separan solo los componentes deseados de una mezcla, permitiendo la identificación de los mismos, además de sus cantidades. Cuando varios compuestos viajan por una superficie, cada uno de ellos lo hace a una velocidad diferente. Con estos métodos se puede separar todos y cada uno de los componentes de una mezcla. Esto sería todo, muchas gracias y regresamos al estudio. Muy interesante reportaje, ¿vale? Muchísimas gracias. Y pues bueno, esperamos que esto los haya ayudado un poquito más para saber cuáles son los tipos de métodos, pero pues también a veces uno quiere saber un poquito más de ellos. Por lo tanto, nuestros siguientes reportajes nos van a hablar un poquito más acerca de estos. Entonces, primero vamos con Ale, que nos va a hablar de la cromatografía. Ella es una experta y sabe muchísimo del tema, entonces nos va a platicar un poquito más al respecto. Por lo tanto, estudio, vamos con Ale. Muchas gracias, Carla. Y bueno, como les platico, me encuentro en este momento en un laboratorio
en el que se dedican a hacer cromatografías. Para lo mismo, les quiero platicar un poquito de qué se trata una cromatografía antes de entrar en más detalle. Una cromatografía es un método de separación de muestras que normalmente usan los científicos varios métodos distintos en los que se busca no alterar las propiedades físicas ni químicas para poder identificar estructuras de sustancias. Normalmente una cromatografía se hace en sustancias que normalmente en su estado natural no se separarían y es una manera en la que podemos estudiar pues de qué se componen las mismas. Una cromatografía tiene dos fases que son invisibles. La primera fase es una fase móvil que también se denomina fase activa. En esta fase se transportan las sustancias que se separaron y bueno, progresivamente se llega a una fase estacionaria, que son como las dos fases principales dentro de la cromatografía. Y bueno, básicamente podemos decir que una cromatografía es un grupo de técnicas que se dedica a identificar muestras mediante la separación de compuestos. Es muy valiosa tanto en la industria como en el área de investigación biológica y química. Es una herramienta que muchos científicos hoy en día consideran tan útil como un microscopio. Y bueno, básicamente el término cromatografía significa gráfica de colores. La cromatografía de gases es la que permite separar compuestos orgánicos estables y volátiles, mientras que la de líquidos de alto rendimiento es capaz de separar moléculas y especies crónicas de grupos de alto peso molecular. Y bueno, básicamente en el proceso, la fase fija es el papel y la fase estacionaria es el solvente que está abajo del papel o fase móvil. Según la UPAC, se define como un método físico de separación por migración diferencial que depende de la sustancia y de las fuerzas moleculares que actúan en ella. Una cromatografía actúa por polaridad, por fuerzas intermoleculares y gran parte de lo que hace que sea posible es la celulosa que constituye el papel, por eso se utiliza papel, porque sin la celulosa no lograríamos que subiera el color en la cromatografía. Y bueno, en el laboratorio en el que nos encontramos hoy en día, así como en la mayoría de los laboratorios que existen, hay 5 tipos de cromatografías que son las más utilizadas, que son la cromatografía preparativa, la cromatografía líquida de alta resolución, la cromatografía de gases, la cromatografía de columna y la cromatografía de fluidos supercríticos. Y bueno, la diferencia entre ellas es que la cromatografía preparativa es la que se usa para identificar una muestra en su forma espectroscópica y bueno, consiste en recoger una muestra con una jeringa, después tomar un tubo capilar y distribuirla sobre la placa del cromógrafo. Después tenemos la cromatografía líquida de alta resolución, para la cual normalmente es la más utilizada en el ámbito de química analítica y de bioquímica y se separan los componentes dependiendo de las interacciones químicas de las sustancias y se van acomodando en la columna del cromatógrafo. La cromatografía de gases, como mencioné anteriormente, es en la que los gases interactúan entre ellos y debe contener sustancias que interactúan entre sí para poderse conseguir. La cromatografía de columna se utiliza para obtener compuestos químicos puros a nivel de microgramos y kilogramos. Se distribuyen en columnas de vidrio que pueden ir desde 50 centímetros hasta 1 metro. Y bueno, el diámetro de estas columnas varía también entre los 5 y los 50 milímetros, dependiendo de qué tanta sustancia tengamos. Para la cromatografía de fluidos supercríticos, finalmente tenemos una técnica en la que se combina la técnica del gas y la técnica de líquidos. Se usa un horno termostático para controlar temperatura y es considerado uno de los mejores métodos de separación de partículas. Y bueno, todos estos procedimientos se llevan a cabo en un cromatógrafo. Y bueno, dentro del cromatógrafo tenemos el detector, el integrador, que es la pantalla vaya por la que la controla el químico que esté trabajando la muestra, el sistema de inyección, la bomba y finalmente dentro del integrador nos muestra la cromatografía. Es muy importante tomar en cuenta que existen diferentes tipos de cromatografía porque existen diferentes necesidades. Si no hubiera diferentes tipos de cromatografía, habría muchos procesos que no podríamos lograr.
Y dentro de los métodos de separación de muestra, que son varios en la industria, este es uno de los más utilizados. Y bueno, pues hasta aquí mi reporte y muchas gracias por escuchar. Regreso contigo, Carla. Y pues increíblemente esclarecedor es este reportaje que nos trajo Alejandra, Ale. Esperamos que les haya ayudado para poder entender un poquito más de la cromatografía, que es uno de los métodos que se ven más comunes en lo que serían pues las escuelas y en las clases de biología, química, física. Y pues yo supongo que muchos alguna vez hicimos algún experimento relacionado con la cromatografía, por lo cual ven que también podemos ver esa parte de los métodos analíticos, no solo en el laboratorio, sino también en nuestra vida diaria. Y pues bueno, yo les voy a traer un reportaje acerca de la espectroscopía en el Laboratorio de Enzimología del Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro. Por lo tanto, aquí me despido, pero no se preocupen que para los siguientes reportajes los voy a dejar nuevamente con mi compañera Valeria. Hasta luego y vamos con el reportaje. Hola, muchas gracias y un saludo a todos en el estudio y también a todos los que nos sintonizan semana con semana. Pues bueno, yo hoy les traigo lo que sería el tema de los métodos espectroscópicos. Y pues bueno, esperemos que este tema les sea de su agrado y que podamos aprender un poquito más acerca de estos métodos que son muy interesantes. Y pues bueno, vamos a comenzar. ¿Qué es un método espectroscópico? Pues bueno, estos son métodos ópticos que se basan en la interacción de la luz con la materia. Y pues bueno, algo que tienen estos métodos es que la interacción es tan específica que podemos identificar qué tipo de muestra interactúa y también la cantidad. Por lo tanto, podemos decir que estos métodos son tanto cuantitativos como cualitativos. Tenemos que entender que nuestro analito se encuentra generalmente en lo que sería su estado basal. ¿Qué es un estado basal? Se preguntan. Pues bueno, es un estado energético muy bajo. Una vez que le aplicamos los estímulos, que en este caso sería la luz para los espectroscópicos, este pasa a encontrarse en un estado excitado o también llamado estado energético más alto. Teniendo todas estas bases, podemos decir que la información por la que se puede sacar es de dos maneras. Tenemos la radiación electromagnética emitida cuando regresa a ese estado basal y también la cantidad de radiación electromagnética absorbida o difundida como resultado de la excitación. Y pues bueno, ya una vez que tenemos planteadas nuestras bases, podemos pasar a hablar de los diferentes tipos de espectroscopías. Y pues bueno, vamos a empezar con la visible. Y bueno, esta es una técnica ampliamente usada y frecuentada en el análisis químico. Y pues tiene como requisito esencial que nuestra sustancia debe de ser colorida, o bueno, necesita ser colorida más que nada. Cuando hacemos esto, es importante tener en nuestra consideración que pues un mismo color puede tener diferentes tonalidades y esto a su vez nos va a dar diferentes resultados. La coloración de la solución se debe a la especie absorbente y esta coloración puede ser tanto natural o inducida. Pues bueno, la coloración natural puede ser la base de la cuantificación de una especie, como por ejemplo la clorofila en ciertas plantas, los complejos metálicos que se encuentran presentes en soluciones acuosas, como lo serían los iones de cobre, manganeso y cobalto, entre otros. Vamos a pasar a la ultravioleta. El espectro ultravioleta y visible de las moléculas está más que nada asociado con la transición electrónica entre los diferentes niveles energéticos en ciertos grupos o átomos de las moléculas que caracterizan a la molécula como entidad. Y pues bueno, los grupos de los átomos que dan origen a la absorción en el V cercano o V de cuarto se conocen como grupos cromóforos. La mayoría de los grupos insaturados y heteroatómicos que tienen pares de electrones no compartidos son cromóforos potenciales. Y estos grupos son la base de la elucidación de grupos estructurales en las moléculas activas en el V cercano. Y pues bueno, en el espectro ultravioleta de una molécula, por lo general, lo que obtenemos en forma adicional, se obtiene de forma adicional, voy a detener esto aquí. También tenemos lo que serían los cromóforos, que son los grupos de átomos que dan origen a la absorción en el V cercano o V de cuarzo. Y pues bueno, la mayoría de los grupos insaturados o heteroatómicos que tienen pares de electrones no compartidos son cromóforos potenciales y estos grupos son la base de la elucidación de grupos estructurales en las moléculas activas en el V cercano. Pues bueno, hay que entender que el espectro ultravioleta de una molécula se obtiene generalmente en forma adicional al espectro infrarrojo de la misma especie, de la cual hablaré en un momento. Y pues bueno, este espectro IR frecuentemente sirve como dato confirmatorio
de la ausencia o presencia de ciertos grupos funcionales para que lo tengan en consideración la próxima vez. Ahora voy a pasar a lo que sería la espectroscopía infrarroja. Esta, en contraste a la absorción de energía en la región infrarroja, estimula la molécula completa y causa cambios vibracionales y rotacionales en esta, lo cual la caracteriza como una entidad estructural de dicha molécula, a diferencia de lo que era el espectro ultravioleta. Esta se fundamenta en lo que es la absorción de radiación IR por las moléculas en vibración. Y pues bueno, cuando la molécula absorba la energía de un haz de luz infrarroja, será cuando dicha energía incidente sea igual a la necesaria para que se dé una transición vibracional de la molécula, es decir, que la molécula comienza a vibrar de una determinada manera gracias a la energía que se le ha suministrado mediante la luz infrarroja. Y pues bueno, finalmente se pueden distinguir dos categorías básicas de vibraciones, de tensión y de reflexión. Las vibraciones de tensión son los cambios en las distancias interatómicas a lo largo del eje del enlace entre dos átomos, y las vibraciones de flexión están originadas por los cambios en el ángulo que forman dos enlaces. Ahora voy a pasar con la última, que sería la espectroscopía de fluorescencia. La fluorescencia es un proceso de emisión de luz por átomos y moléculas excitadas al absorber luz o radiación electromagnética. Cuando los átomos o las moléculas excitadas se relajan al estado fundamental, liberan el exceso de energía en forma de fotones. Sin embargo, esta emisión tiene lugar en millones y más de segundos, que pueden llegar a lograr modificaciones en las propiedades de los compuestos fluorescentes que pueden ser medidas, como lo sería la vida media, el rendimiento cuántico, etc. Pues bueno, la espectrometría de fluorescencia o fluorometría es un tipo de espectroscopía que permite analizar y medir la fluorescencia de una muestra. En los fluorímetros pueden usarse filtros y monocromadores. Mediante un sistema de monocromadores es posible seleccionar el rango de longitud de onda de interés. Muchísimas gracias, espero que este reportaje les haya ayudado muchísimo y pues esperemos vernos en nuestra próxima emisión. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias, Carla, por esa información tan completa sobre los métodos espectroscópicos. Es fascinante saber todos los diferentes tipos que hay y todo lo que está involucrado en cada uno de ellos. Hoy ya hemos escuchado una pequeña introducción sobre qué son los métodos instrumentales analíticos, además de información sobre los métodos espectroscópicos y espectrométricos. Y para complementar esta información, ahora vamos a saber más sobre la aplicación de ellos. Y para eso está nuestra compañera Isabela. Vamos contigo, Isabela. Vale, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por invitarme. Y bueno, estoy muy feliz de estar aquí. Para darles una idea, yo soy una persona que ha trabajado por muchísimos años en el tema de industria farmacéutica, industria alimentaria. Entonces, bueno, yo estuve en la parte de supervisión, y esto de la aplicación de los métodos que previamente les he explicado es un tema que primero me gusta, me encanta, me apasiona muchísimo, y segundo que pues notoriamente los años no pasan en vano y pues tengo mucha experiencia en esto. Entonces me gustaría estar aquí esta noche para que ustedes puedan, en base a lo que les explicaron de la teoría, puedan relacionarlo con, pues ahora sí, como que con la vida real, ¿no? Con la aplicación que se les da. Y bueno, sin nada más que decir, quisiera comenzar por el método de espectroscopia UV visible. Bueno, yo lo utilizaba en la industria farmacéutica. Con este se pueden determinar grupos funcionales en moléculas orgánicas, se pueden analizar muestras bioquímicas, también puede haber la determinación de los metales y compuestos de coordinación. También con esto se pueden hacer análisis de semiconductores, medidas de color, determinación cuantitativa y seguimiento de la cinética de procesos químicos y bioquímicos. Ahora, el otro método que vieron es la refractometría. Con esto, bueno, está más ligado al tema alimentos, pues yo por lo menos lo utilizaba en el tema alimentos, y con esto se puede identificar la dulzura de las bebidas. También el contenido de los hidrocarburos de los combustibles para motores, que bueno, no es un tema que utilizamos en esta empresa, pero pues sí se puede usar así. Bueno, con los grados Brix, que ya saben que se puede medir la concentración de azúcar en una fermentación y la concentración de jarabe de arce. Bueno, y algo también muy importante que también se puede usar para la identificación de la proteína en la solución.
Por otra parte, tenemos la dicroismo circular, que es el método que permite la determinación de la pureza óptica de compuestos orgánicos u organometálicos, la determinación de la estructura secundaria de proteínas, los estudios conformacionales de proteínas y péptidos, y es un método que permite los estudios de desnaturalización química o térmica de proteínas. Ahora, yo estuve algún rato en un proyecto medioambiental y en este proyecto utilizamos pues los métodos electrométricos. Ya verán por qué es un poco más con un giro más ambiental. Bueno, tenemos lo que es la aplicación de la potenciometría, que básicamente este método permite el análisis de iones procesados industriales en reposo y continuos, también la determinación de monitoreo continuo de la calidad del aire y los gases contaminantes, también permite hay también la determinación de electrolitos en fluidos fisiológicos para los análisis de laboratorio, y un tema muy importante también permite la determinación de iones constituyentes en muestras de agricultura, medio ambiente y medicina. También usábamos el método llamado conductimetría, que bueno, básicamente ese método permite que se pueda determinar la pureza del agua. Es un método de laboratorio, por supuesto, y también es un método utilizado para el análisis cuantitativo de soluciones, que permite la separación química de las soluciones, purificar metales, puede proteger, también es un tema que protege objetos de corrosión, entre otras cosas. Hola, ahora sí me escuchan. Ay, ok, ya, me están haciendo señales de que sí me escuchan. Discúlpenme, el internet se me fue. Así es el teletrabajo. Sorry, es un tema técnico. Pero bueno, continúo. Está el método columbimétrico, que básicamente es la determinación de todos y los muchos elementos en compuestos inorgánicos. Es decir, que cuantifica diferentes iones inorgánicos, así de sencillo. Y algo que descubrimos es que el cátodo más adecuado normalmente es el mercurio. Y bueno, ya me falta poco, no se apuren. Este método es un método que usamos en todas las industrias, que es un método muy común, muy utilizado y muy útil también. Es la aplicación de la cromatografía, que básicamente en producción se usa para la limpieza y el aislamiento de las sustancias, pero como un tema más analítico se usa para la separación de mezclas en compuestos homogéneos. Esa es como la clásica, la que nos enseñan y la más fácil pues de entender, si así se puede decir. Bueno, para mí fue un gusto el hecho de que me hayan invitado hoy a estar en el programa. Espero todo lo que les haya dicho les haya servido para pues ahora sí comprender bien, ¿no?, cada método, y pues cualquier duda me pueden escribir. Van a dejar mi teléfono aquí abajo en pantalla, y pues estoy a las órdenes, ¿vale? Muchos saludos, un gusto. Muchas gracias, Isabela, por esa información tan completa. Ahora ya tenemos una visión mucho más clara de lo que son los métodos instrumentales analíticos. Sabemos desde su historia, sus tipos, hasta las diferentes aplicaciones que tienen en el campo. Con esta información nos despedimos el día de hoy y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias a nuestro auditorio y a nuestros compañeros de estudio.